Revelado, el sorprendente regalo que transformó la vida de una joven tras curar al guerrero Apak. La brisa fresca traía consigo el aroma de las hierbas silvestres, y Valeria se sentía viva en aquella montaña que había sido su refugio desde la infancia. Sin embargo, en lo más profundo de su ser resonaba el eco de las expectativas impuestas, la sombra de su padre, el reconocido médico del pueblo, siempre presente. Estudia, sigue mi camino, le decía, sin saber que su voz resonaba en ella como un pesado andamiaje que la cercaba. Mientras recogía hojas de ruda, sus pensamientos se debatían entre la tradición de sanación que le enseñó su abuela y el futuro brillante que su padre imaginaba. ¿Era realmente la medicina convencional su destino? Aquello la llenaba de ansiedad, la idea de decepcionarlo la consumía. En ese instante, en la penumbra del bosque, Valeria tropezó con algo o alguien. La figura de Apak, un guerrero legendario que había aprendido de su abuela, la atravesó como un relámpago. La mirada del guerrero, llena de sufrimiento y desdén por el olvido, se clavó en su alma. ¿Cómo podía estar ahí, en medio de sus dilemas, un ser que simbolizaba su herencia? La conexión fue instantánea. Un llamado que la hizo dudar, ¿sanar a Apak podría ser el verdadero camino a seguir? Sin embargo, la incredulidad de su familia y su empleo de enfermera local, Carla, se cernían sobre ella como nubes pesadas. Mientras Valeria enfrentaba esta decisión, el peso de la expectativa la oprimía con mayor intensidad. La voz de su padre susurraba, recordándole que la medicina era el camino correcto. ¿Qué pensarán de ti?, reflejaban las miradas de sus vecinos. Pero, a medida que recogía hierbas para la sanación de Apak, sentía cómo la tierra en sus manos la conectaba con sus raíces. La urgencia de liberarlo chocaba con su deseo de complacer a su padre. Un dilema, renunciar a su identidad por el legado familiar o levantarse y luchar por lo que realmente le llenaba el corazón. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con cada ritual que intentaba, la figura de Apak se volvía más tenue, como si la incredulidad del pueblo y la desconfianza de Carla pudieran arrastrarlo de vuelta al olvido. Valeria sentía que, a medida que fracasaba, su fuerza moría un poco más. La presión de su familia, la amenaza de perder su lugar en el entorno médico, se intensificaba. «Vas a hacer el ridículo. ¿Cómo puedes pensar en ese guerrero, en esas leyendas?», se decía. La asfixia de las expectativas se volvió palpable. En ese momento de agonía, la verdad estalló dentro de ella como una tormenta. El secreto familiar que siempre había mantenido oculto surgió, revelando la conexión profunda entre su linaje y el guerrero. Su respiración se volvió errática mientras asimilaba el impacto de tal revelación, haciendo que cada elección pareciera un abismo. La enfermera Carla, afilando su desdén, aguardaba su caída. Si se acercaba a Apak, Valeria no solo arriesgaba su futuro, estaba desafiando a su propia historia familiar. Y entonces, el viento sopló con fuerza, susurrando un mensaje que podría cambiarlo todo, llevándola a un precipicio de decisiones. En su mente, la desesperación se entrelazaba con la determinación, desbordando su aliento y su alma. La pregunta permanecía en el aire: ¿a qué precio se definiría su vida? La tensión alcanzaba su cúspide, dejándola al borde de la elección. Valeria sintió como el viento se convertía en su aliado, llevándola a través de los ecos de su pasado y las decisiones que habían moldeado su presente. La respiración entrecortada se transformó en un mantra. «Debo hacerlo, debo intentarlo», se repitió. La figura de Apak la llamaba con una claridad que ahogaba el murmullo de las expectativas ajenas. Mientras caminaba a través del espeso bosque, sintió que las raíces de los árboles la sostenían, la mantenían anclada en la verdad de su esencia. Cada paso la acercaba a un lugar donde podría crear su propio camino. La incertidumbre se convirtió en una especie de energía, alimentando una pequeña chispa de coraje.
¿Cuánto tiempo había estado viviendo una vida diseñada por otros? Esa pregunta la consumía, desatando un torbellino de emociones, rabia, decepción y una inquietante determinación. Al llegar al lugar donde Apac aguardaba, una mezcla de ansiedad y esperanza invadió su ser. Tenía un objetivo claro en mente, no solo quería sanar al guerrero, deseaba encontrar su voz propia. Mientras preparaba las hojas y los preparados de las hierbas, su mente giraba en torno a la idea de revelarle a Apac la verdad sobre su linaje. Esa conexión, tan arraigada en su historia familiar, podía ser su fortaleza. ¿Por qué me eliges, joven sanadora?, preguntó Apac, su voz un eco resonante en el silencio del bosque. Valeria se detuvo, sorprendida por la claridad de su propia intuición. En ese instante, se dio cuenta de que las expectativas de su padre y la desconfianza de Carla eran nada comparadas con su deseo de ser auténtica. Porque siento que soy parte de ti, de esta historia que ha sido olvidada. Su voz tembló, pero también era firme. Quiero curarte, guerrero, para que ambos podamos encontrar nuestra verdad. Un brillo de reconocimiento en los ojos de Apac la llenó de esperanza. El guerrero no solo era una representación de su herencia, era un pícaro faro que iluminaba el camino hacia la libertad personal. En su respuesta, un destello de resignación mezclado con confianza la impulsó a seguir adelante. Mi historia se ha perdido como polvo en el viento, y sin embargo, creo que tú tienes el poder de recuperar parte de ella. Dijo Apac, su voz ahora profunda y resonante. La conexión entre ellos se fortaleció y Valeria entendió que su propio poder procedía del entendimiento de esa herencia. Con cada preparación, cada ritual, no solo sanaba a Apac, también regeneraba su propia identidad, empezaba a concebirse como sanadora y, por fin, no como un mero reflejo de sus progenitores. Sin embargo, mientras la asistencia entre ellos aumentaba, los ecos de sus incertidumbres volvían a surgir. Carla había sido su amiga, su mentor en la carrera médica. La inseguridad retumbaba dentro de su mente. ¿Cómo podría revelarle su conexión con Apac sin ser despreciada o señalada como una inadaptada? Los días pasaban y su confianza crecía. Una nueva determinación pululaba en su interior, el deseo de sanar no solo a Apac, sino a sí misma. Esta búsqueda genuina comenzaba a nublar las sombras de las dudas. Pero a la vez que un nuevo vínculo se forjaba, la percepción de Carla se tornaba más crítica, observando desde la distancia, sus ojos reducidos a un juicio implacable. Ya no estás en la mente, Valeria. Decía su voz interior, ahora cada vez más fuerte. Este es tu camino, traza tu destino. La urgencia de actuar se intensificaba. En el instante en que Apac empezaba a mostrar signos de recuperación, las emociones afluían como torrentes. ¿Podría enfrentarse a Carla y a las críticas del pueblo si se decidía a seguir su corazón? La tensión creció conforme la sanación alcanzaba un punto crítico. Estaba a punto de revelarle el mensaje que había estado oyendo, el lenguaje secreto del bosque, una sabiduría profunda de sanación. Pero en su interior, una lucha se desataba sobre si ese paso significaría una ruptura con su viejo yo. El viento sopló con fuerza de nuevo, como si empujara a Valeria hacia el precipicio de una nueva era. Decidida, dio un paso hacia Apac, su corazón latiendo con fuerza, y las palabras se agolpaban en su garganta listas para ser pronunciadas. Es hora de revelarte la verdad, pensó. Es hora de ser verdaderamente yo. Y, en ese momento decisivo, pudo sentir cómo la vida se desbordaba a su alrededor, desatando un torrente de emociones y posibilidades a medida que un nuevo capítulo se escribía con tinta de coraje y autenticidad. Valeria tomó aire, tratando de calmar la tormenta que rugía dentro de ella. El momento había llegado, ese instante en el que debía desnudarse ante Apac, no solo para revelar su propia veracidad, sino para aceptar lo que había estado temiendo, su herencia. Las palabras danzaban en su mente, desafiándola a dejarla salir, al mismo tiempo, sentía el frío escalofrío del miedo que la mantenía atada al suelo. Apac, hay algo que necesito compartir contigo, comenzó, su voz un susurro tembloroso envuelto en una pesada incertidumbre. El guerrero la miró con una atención que casi la quemaba. Había en sus ojos un destello de expectación, como si también esperara su propia liberación. La presencia de Apac era un catalizador, su fuerza, un recordatorio del poder que debía reclamar.
Sin embargo, la conexión que sentía se transformó en un camino espinoso de inseguridades cuando pensó en Carla. La imagen de su amiga infligiendo miradas desaprobatorias la visitó, pesando sobre sus hombros. Hasta ahora, he estado atrapada entre las expectativas del mundo que me rodea. Dijo Valeria, con la voz más segura. La imagen que otros tienen de mí, lo que esperan que sea, me ha mantenido en las sombras. Pero en este viaje contigo, he comenzado a descubrir quién soy realmente. Las palabras fluyeron como lava de un volcán, inesperadas y liberadoras. La confusión que la había perseguido se iba disipando lentamente. Pronto se dio cuenta de que, al hablar, estaba ocurriendo una transformación dentro de ella. Antes era estudiante, asistente y protegida, ahora era sanadora en la búsqueda de su verdad. Soy parte de una línea de sanadores perdidos. Prosiguió: mis ancestros llevaban el don de sanar y, al encontrarte, siento que regreso a esta herencia de curación. Apac asintió, su expresión cada vez más comprensiva. Las palabras de Valeria no solo contaban una historia heredada, también revelaban su deseo de autoafirmación. Apac había sido un espejo que reflejaba sus profundidades más oscuras y sus más brillantes aspiraciones. Tu linaje es un poder, Valeria. Engrandece tu fortaleza. Dijo Apac, su voz reverberando con un peso casi palpable. No temas a la desaprobación de los demás. Ellos no definen lo que eres. En ese momento, Valeria comprendió que su verdadera lucha no era solo con el entorno que la rodeaba, sino con el juicio interior que había dejado que dominara. Con cada palabra que pronunciaba, el aire se volvía más ligero, desvaneciendo los miedos que la habían mantenido prisionera. Pero esa lucidez estaba en peligro de evaporarse en el instante en que su mente se giró hacia Carla. La posibilidad de ser rechazada por ella la hizo vacilar. ¿Y si, al abrazar su identidad, quedaba desterrada de su propia vida? La amistad había sido un refugio, separarse de ella significaría perder la única fuente de confianza que había conocido. Su nueva determinación se fortaleció ante la emboscada de pensamientos negativos. Debía enfrentar la situación, no podía dejar que el temor al juicio ajeno dictara su destino. La imagen de Carla se destacó en su mente, no como una enemiga, sino como una parte integral de su viaje. La amistad no podía ser un cimiento frágil. Valeria tomó una decisión: iba a enfrentar a Carla, no solo por sí misma, sino porque sabía que sería un acto de sanación en varios niveles. No se trataba solo de curar a Apac, sino de descubrir cómo sus verdades se entrelazaban con el amor que había cultivado con la amiga que había sido su apoyo. Con la decisión resonando en su pecho, sintió que un nuevo desafío se materializaba ante ella. Así como había enfrentado su linaje y reclamado su identidad, ahora debía preparar el terreno para otra batalla, la de demostrar que su verdad no solo era digna de reconocimiento, sino una oportunidad para crecer y reconciliar sus vínculos más cercanos. El viento volvió a soplar, llenándola de una nueva energía, un impulso que sugería que su viaje estaba lejos de terminar. Mientras miraba a Apac, con su mirada sabia y serena, comprendió que la verdadera sanación podía significar abrirse a más que solo uno mismo. Sin embargo, la angustia se apoderó de ella nuevamente. ¿Cómo recibiría Carla esta revelación tan profunda? Valeria supo que un precipicio de vulnerabilidad se extendía ante ella, uno que debía atravesar. Las palabras aún estaban esperando, listas para ser pronunciadas en su próximo encuentro. Era el momento de enfrentar no solo a otros, sino también a su yo más auténtico, en toda su complejidad. La inseguridad podría ser parte del viaje, pero el deseo de ser genuina era la brújula que guiaría sus pasos. La sanación se había iniciado, pero la batalla con sus propios miedos apenas comenzaba. Valeria caminó con determinación hacia el lugar donde había acordado encontrar a Carla, un pequeño parque alineado con árboles que parecían guardar secretos. Su mente era un torbellino de preguntas y expectativas. ¿Cómo revelaría su nuevo yo? ¿Cómo podría explicar lo que significaba ser parte de una línea ancestral de sanadores? Aquellas palabras que una vez le parecieron grandiosas ahora parecían una carga, una prueba de su valentía. Mientras sus pasos resonaban sobre la grava, la imagen de su amigo la llenó de nostalgia y temor. Su amistad había sido un refugio, pero también un espejo que reflejaba sus inseguridades. Si bien toda conexión genuina podía amplificar la vulnerabilidad, también excitaba el miedo a ser incomprendida.
La idea de que Carla pudiera alejarse la hacía vacilar. Sin embargo, el deseo de ser auténtica superaba la tentación de ocultarse. Al llegar al parque, divisó a Carla sentada en una banca, absorta en su teléfono. La luz del atardecer ilumina su rostro, y Valeria sintió una punzada de añoranza por los días en que la sinceridad servía como el hilo que ataba sus vidas. Con cada paso que daba, recogía fragmentos de su determinación. No se trataba solo de ella, sino de la posibilidad de crear un espacio en el que ambas pudieran crecer. Carla dijo, deteniéndose frente a ella. Su amiga la miró, sorprendiéndose por la seriedad que emanaba de Valeria. ¿Qué ocurre? Pareces distinta. La curiosidad y la preocupación se entrelazaban en su voz, y Valeria supo que era el instante adecuado. Cada segundo que pasaba fortalecía su voluntad. Noto que preocupaciones me han estado persiguiendo. El tono de Valeria era firme, y en sus ojos había un fogonazo de sinceridad. Necesito que sepas algo importante sobre mí. Carla asentía, pero Valeria podía ver la ligera tensión en sus hombros, como si a su amiga le fuera difícil concebir un escenario que no encajaba en el patrón que habían compartido hasta ahora. Soy parte de una herencia de sanadores. Las palabras flotaron en el aire, nuevas y vulnerables. Valeria observó la reacción de Carla mientras una mezcla de escepticismo y sorpresa se reflejaba en su rostro. ¿Sanadores? ¿Te refieres a sanar de forma literal?, preguntó Carla, buscando anclarse en la lógica. Sí. He estado descubriendo muchas cosas sobre mí misma, contestó Valeria, apretando los puños de sus manos para contener la inseguridad. Esta parte de mí siempre ha estado, pero no me había permitido explorarla hasta ahora. Conocía a Pac, y ha cambiado mi perspectiva. Me siento más cerca de lo que verdaderamente soy. Valeria percibía cambios en la expresión de Carla. Había comprensión en su mirada, pero también una sombra de incredulidad. Era un momento crucial, donde su valiente revelación podía despejar el camino hacia la autenticidad o llevar a una distancia insalvable. Tú siempre has sido, Carla titubeó, buscando palabras diferentes. Pero, ¿de verdad crees que puedes sanar? No es algo que simplemente hagas. El desafío implícito en la pregunta latía como un eco en el pecho de Valeria. No era la primera vez que cuestionaban su autenticidad, pero sabía que debía sostener su verdad, no solo para tranquilizar a Carla, sino para reafirmarse a sí misma. Es un proceso, respondió, sintiendo el calor del compromiso en sus venas. He sentido esta conexión en mí. Aprender a sanar no es solo un trabajo, es entender la esencia de lo que somos. Y quiero compartirlo contigo porque, sin honestidad, no habrá sanación. El silencio entre ellas resonaba. Valeria podía notar el cambio en el aire, la tensión que se había acumulado a su alrededor tras la revelación. Como si ambos mundos chocaran, el de la amistad y el de la identidad, la confrontación era inevitable. Carla suspiró, su expresión un mar de confusión y curiosidad. Valeria sabía que el camino a seguir no sería fácil, pero estaba dispuesta a enfrentarlo. La amistad requería un grado de vulnerabilidad que la atemorizaba, pero también la intrigaba. En ese momento, mientras una ola de emociones se desbordaba dentro de ella, Valeria tomó una decisión. No podía dar marcha atrás, había elegido verdaderamente abrazar su camino. Pero el futuro se tornaba incierto y cada palabra con Carla podría llevarlas hacia un nuevo terreno, donde el entendimiento podía alimentar la conexión o crear nuevas divisiones. ¿Puedes darme una oportunidad de mostrarte quién soy realmente?, se atrevió a preguntar, consciente de que no había vuelta atrás. La respiración de Carla se volvió más pesada, y Valeria sintió que la decisión estaba siendo pesadamente ponderada. El silencio se cortaba por la tensión, tal como su corazón latía por la incertidumbre. Valeria sabía que, de cualquier manera, su transformación estaba en marcha. Aunque sabía que la decisión de Carla la afectaría profundamente, su viaje hacia la aceptación y el descubrimiento genuino había comenzado. Sin embargo, un nuevo desafío se cernía sobre ella. Si Carla decidía no aceptar su verdad, ¿qué haría Valeria? La pregunta flotaba en el aire. Era el momento de la verdad, donde su valentía sería puesta a prueba, y cada paso hacia adelante podía llevar a la sanación, o a un dolor aún mayor. El aire resonaba con una mezcla de incertidumbre y expectativa, cada segundo alargándose en lo que parecía un instante eterno.
Valeria sentía que su propio corazón le gritaba que no había vuelta atrás. La promesa de un nuevo comienzo estaba en juego, y la reacción de Carla sería el primer gran obstáculo a superar en su transformación. Valeria, esto es. Carla finalmente rompió el silencio, sus ojos escudriñando los de su amiga. Quiero creer en lo que dices, pero no entiendo cómo funcionaría. Solo porque lo sientas dentro de ti, no significa que sea real. Valeria sintió que su resolución titubeaba. Esa duda, llenando el espacio entre ellas como un velo, amenazaba con ocultar las verdades que había comenzado a desentrañar. Entiendo tu escepticismo, respondió, buscando establecer un puente. Y no pretendo que lo creas de inmediato. Solo te pido que me escuches, que me des la oportunidad de mostrarte lo que he vivido y aprendido. El rostro de Carla se endureció, confusa entre la lealtad a su amiga y las sombras de la incredulidad. Valeria sabía que en ese momento podía renunciar a su impulso por la aceptación, pero algo la instaba a seguir adelante. Imagínate que puedes tocar las heridas de otros y, mediante la compasión y el entendimiento, aliviar su carga, siguió Valeria, sintiendo que su voz se fortalecía. No hablo de algo sobrenatural, sino de una conexión profundamente humana que en ocasiones se nos escapa. Lo he sentido. Lo he experimentado. Las dudas de Carla eran palpables, y Valeria sabía que tener éxito requería muchísima más que una simple explicación. Necesitaba demostrar su verdad, quizás no solo a Carla, sino también a sí misma. Sin embargo, en su interior, una angustia comenzó a germinar. ¿Y si no había forma de convencer a Carla? Lo que había descubierto en su viaje con Apac no solo era un camino hacia el autodescubrimiento, sino también un arte de empoderar a otros. Si su amiga no podía ver su intento genuino de sanar y crecer, entonces su relación podría estar condenada a un tira y afloja que desgastaría a ambas partes. De repente, un recuerdo resurgió en su mente, el de su primer encuentro con Apac. La serena certeza de esa conexión fue instantánea. Valle de lágrimas y risas compartidas. Ese encuentro había hecho la diferencia, y entonces pensó que podría encontrar la forma de replicar esa chispa con Carla. Podríamos intentarlo juntas, sugirió Valeria, temiendo la respuesta. Si te parece pertinente, puedo invitarte a que participes en el proceso. Hay prácticas que me han ayudado a entender esta conexión, y creo que podrías beneficiarte de ellas. Los ojos de Carla se entrecerraron al escuchar la oferta, una posibilidad de experimentar el camino de Valeria, aunque fuera de forma temporal, comenzaba a gestarse en su mente. Dame tiempo para digerirlo. No puedo prometerte que aceptaré esto de inmediato, pero estoy dispuesta a escuchar más, respondió en un susurro, el tono más suave que antes. Valeria sintió una ráfaga de esperanza. Había dado un paso adelante hacia la posibilidad de reconexión, pero también sabía que el desafío que venía a continuación sería monumental. Una oportunidad de reconciliarse con su pasado y construir un futuro en el que su nueva identidad fuera abrazada. Días después, mientras pensaba en la invitación que había tejido entre ellas, una oleada de energía vibrante interrumpió su reflexión. Apac apareció en su mente, una figura que le había mostrado muchos de los caminos posibles. Sin embargo, algo en su interior la urgía a comprender más allá de sí misma. La pregunta persistía, ¿la conexión que ahora producían podría ser suficiente para fortalecer los lazos de la amistad o, por el contrario, llevarlas a un abismo de dudas aún mayores? Determinación floreció en el pecho de Valeria. No iba a permitir que el miedo la detuviera. Al día siguiente se acercaría a la mística experiencia y solicitaría la ayuda de Apac. Había llegado el momento de pedir una intervención que no solo fortalecería su vínculo con Carla, sino que podría darle el poder de cambiar todo lo que estaba por venir. Mientras su corazón latía en sincronía con el impulso de su búsqueda, Valeria supo que estaba a un paso de algo extraordinario. La mirada que lanzó a su reflejo en la ventana reflejaba determinación, pero las sombras de su pasado aún acechaban. En su mente, una sola pregunta persistía: ¿qué secretos revelaría su conexión con Apac? Valeria despertó con una mezcla de ansiedad y emoción. Era el día en el que contactaría a Apac, el mismo ser que había alterado su percepción de sí misma y del mundo que la rodeaba. Sabía que este encuentro no solo reforzaría su resolución, sino que también podría proporcionarle herramientas concretas para avanzar en su relación con Carla.
La búsqueda de su propia verdad la había llevado hasta aquí, y no estaba dispuesta a dejar que el miedo eclipsara su crecimiento. Mientras se preparaba, comenzó a recordar la intensidad de su primer encuentro con Apak. La energía que emanaba de él parecía ir más allá de lo físico, le ofreció una perspectiva nueva, la posibilidad de sanar no solo sus propias heridas, sino también las de otros. En su mente, se formó un plan claro: acercarse a Apak, no como un estudiante que pide respuestas, sino como alguien dispuesta a colaborar y aprender. Necesitaba ser un canal, una fuerza en la transformación de su entorno y, por ende, de su amistad con Carla. Al llegar al lugar donde se encontrarían, sintió que el aire se tornaba pesado, como si la carga emocional del momento influyera en el clima. Las sombras de la duda intentaban infiltrarse en su mente, pero las contrarrestó recordando su propósito. No se haría atrás, no esta vez. Cuando Apak apareció, su presencia irradiaba calma. Su aura parecía absorber la tensión acumulada en el ambiente. Valeria tomó una respiración profunda y se armó de valor para hablar, buscando cada palabra con precisión. Apak, necesito tu ayuda. No solo para mí, sino para mostrar a Carla lo que he aprendido. Siento que su escepticismo podría cambiar si encuentra una conexión genuina. Explotó la idea, esperanzada. Apak asintió, su mirada reconfortante le indicaba que estaba escuchando, pero un atisbo de preocupación apareció en su rostro. Valeria se dio cuenta de que para avanzar, debía ser honesta acerca de sus temores. A veces, me pregunto si realmente puedo ayudar a alguien más. ¿Acaso esta conexión que siento tiene verdadero potencial? La inseguridad se deslizó en su tono, aunque trató de mantener su firmeza. Las dudas son parte del camino, Valeria respondió a Apak con una serenidad que contrastaba su turbulencia interna. Lo importante es reconocerlas, abordarlas y aprender de ellas. La verdadera sanación comienza cuando te enfrentas a tus miedos. Valeria entendió en ese instante que la vulnerabilidad no era un obstáculo, sino un vehículo para el empoderamiento. En vez de dejarse llevar por la desesperación, optó por confrontar y desmenuzar sus inseguridades. Respondió a Apak con una resolución renovada. Estoy lista para enfrentar lo que sea necesario para crecer. Muestra cómo puedo ayudar a Carla a ver lo que yo he descubierto, dijo, su voz resonando con una intensidad optimista. Apak pasó a explicarle una serie de prácticas que implicaban tanto la autoexploración como la conexión con los demás. Había ejercicios de meditación, técnicas de comunicación sincera y dinámicas para cultivar la empatía. Cada una de ellas ofrecía la oportunidad de romper las barreras que los mantenían separados. Mientras Valeria absorbía la información, sintió que cada detalle contribuía a su armado interno. Se convirtió en una esponja sedienta de conocimiento, dejando que las lecciones de Apak recorrieran su interior. Estaba creando un arsenal de herramientas que podría utilizar en su interacción con Carla, y el potencial de esos nuevos enfoques se convirtió en un impulso aún más fuerte. Días más tarde, cuando Valeria se encontraba practicando con una de las técnicas de meditación que había aprendido, un destello de comprensión la golpeó. La conexión que buscaba con Carla debía estar basada en la autenticidad y la vulnerabilidad, solo así podrían sanar juntas. Era un dilema que pasaba de ser una simple duda a una cuestión de principios. Podía abrirse completamente a Carla y, al mismo tiempo, mantener la delicadeza de su propia transformación. Su mente giraba en torno a esa pregunta a medida que ratificaba el plan del encuentro. Lo que temía era perder la aceptación de su amiga, pero entendía que el verdadero crecimiento solo podría surgir de una relación fundamentada en la honestidad profunda. Con una determinación renovada, Valeria sabía que estaba a punto de entrar en un territorio desconocido con su amiga. Pero había un poder en la vulnerabilidad. Ya no podía mirar hacia atrás. Lo que vendría sería un enfrentamiento no solo con Carla, sino también con su propio miedo de fracasar. Esa noche, justo antes de dormir, se asomó a la ventana y observó las estrellas titilar en el firmamento. Se preguntó si la fulgurante luz que emanaban podría ser un símbolo de lo que estaba por venir. A medida que lo pensaba, la emoción se mezcló con la ansiedad. La senda por delante prometía cambios profundos, pero también un camino lleno de inseguridades. ¿Sería capaz de abrirse por completo a Carla? ¿Estaba lista para enfrentar ese riesgo personal que podía tanto unirlas como separarlas más que nunca?
La naturaleza incierta de sus proyectos la envió a un abismo de pensamientos mientras cerraba suavemente los ojos, preparándose para su próximo encuentro. El mañana traería consigo una verdad oculta, y Valeria sabía que esa revelación podría cambiarlo todo. Valeria despertó con la firmeza que la había caracterizado desde que decidió abrazar su transformación personal. El encuentro con Carla era inminente, y con él, la oportunidad de aplicar lo aprendido con APAC. Mientras se preparaba, su mente repasaba cada una de las lecciones que había recibido. Las técnicas de meditación, las dinámicas de comunicación, cada ejercicio emergía en su mente como piezas de un rompecabezas que debían encajar. Al salir de casa, Valeria sintió una mezcla de nervios y expectativa. La calidez del sol le recordaba que, a pesar de su ansiedad, había un camino de luz que deseaba recorrer. Su celular vibró, era Carla, preguntando por su plan del día. Valeria dudó un instante, preguntándose si debía ser directa o mantener las cosas ligeras. Pensó en la exposición emocional que quería realizar, pero al mismo tiempo, sentía que sus instintos la empujaban a mantener una fachada normal. Solo quería verte, respondió, eligiendo una esencia neutral. El encuentro se programó para el mediodía en su cafetería favorita. Al llegar, el aroma del café se mezclaba con el bullicio de las conversaciones ajenas, creando un ambiente cálido. Valeria se sentó en su mesa habitual, pero su mente estaba a kilómetros de distancia. La vulnerabilidad, esa sensación tan temida, empezaba a asomarse a la superficie de su conciencia. Cuando Carla llegó, Valeria notó el brillo de sus ojos, la sonrisa que siempre había encontrado reconfortante. Sin embargo, tras cada interacción se escondía una complejidad de emociones que nadie parecía ver. Tantas veces había sentido que debía componer su propia historia, pero hoy estaba decidida a compartir su autenticidad. Aquella relación significaba más que risas compartidas, era su oportunidad de crecer juntas. La conversación comenzó de manera ligera, como un río suave que no permitía que la tensión emergente la interrumpiera. Carla hablaba de trivialidades y anécdotas del día a día, y aunque Valeria intentaba seguir el hilo, su mente luchaba por concentrarse en lo importante. Finalmente, pudo incorporar un giro hacia lo esencial. He estado trabajando en algunas cosas, sobre mí contigo, dijo, sintiendo el peso de cada palabra. Carla levantó la mirada, intrigada, y Valeria continuó, definiendo la intención detrás de su declaración. Comenzó a compartir sus insights sobre la vulnerabilidad y cómo, al abrirse, se había sentido más fuerte. Cada frase era una oración cuidadosamente construida, diseñada para tocar el corazón de su amiga y abrir la puerta a una conversación más profunda. Sin embargo, a medida que Valeria se adentraba en sus intenciones, el rostro de Carla se tornó serio. La sorpresa se mezcló con la preocupación, generando un ambiente denso. Era evidente que estas revelaciones podían desestabilizar las cómodas dinámicas que habían mantenido hasta ahora. Es solo que, no estoy segura de que hablen en el mismo lenguaje, murmuró Carla con cautela. Valeria sintió el golpe. Era el primer indicio de resistencia que temía. En su mente, se dispararon las alarmas. ¿Acaso había sido un error abrir esta ventana de recuerdos y emociones compartidas? Sin embargo, esa inquietud se desvaneció rápidamente cuando recordó las enseñanzas de APAC. No podía permitir que el miedo de su amiga definiera su propia verdad. Entiendo tus dudas. Pero, ¿no crees que las conexiones profundas requieren precisamente ese tipo de conversación?, replicó Valeria, su voz más firme cada vez. El diálogo tomó un giro inesperado. Carla, claramente incómoda, comenzó a compartir su propio miedo a ser vulnerable, a abrirse a una amistad que, a veces, parecía contener demasiado peso emocional. Valeria escuchó atentamente, y en ese instante, se dio cuenta de que el proceso de sanar no era unilateral. Era un viaje que ambas debían compartir, pero cada una de ellas debía saltar al abismo de sus emociones. Finalmente, Carla se quedó en silencio, contemplando las palabras de su amiga, y Valeria sintió un clic en su interior. Era un momento de conexión genuina, un destello de empatía que podía ser la clave para su relación. Pero la incertidumbre permanecía en el aire, cada palabra revelada era un doble filo que podía unirlas más o romperlas. No estoy aquí solo para hablar. Estoy dispuesta a hacer un esfuerzo. ¿Qué crees que nos detiene, de verdad?, preguntó Valeria,
decidida a rasgar las capas de sus propias inseguridades. El rostro de Carla se iluminó con el reto implícito detrás de la pregunta. La atmósfera se tornó pesada, cargada de expectativas y potencial. Valeria sabía que estaban al borde de algo significativo, pero lo que no podía predecir era la respuesta de Carla, ni la revelación que pendía en el aire con cada aliento. Con el corazón latiendo fuerte, su mente se agitaba. ¿Sería esta la conversación que marcaría un antes y un después? La tensión en el ambiente presagiaba un resultado inesperado. Tal vez lo que realmente nos detiene, comenzó Carla. Valeria contuvo la respiración, esperando con ansias la verdad que podría cambiarlo todo. ¿Estaba finalmente a punto de desentrañarse el trasfondo que había espoleado sus dudas durante tanto tiempo? La respuesta se aproximaba, y con ella, el horizonte del futuro de su amistad. El rostro de Carla se iluminó con una mezcla de confusión y claridad. Valeria sabía que su amiga estaba a punto de dar un paso hacia lo desconocido, pero el temor podía congelar las palabras en su garganta. La ansiedad se apoderó de la habitación, flotando como una neblina que obstruía el camino hacia una conexión más profunda. Lo que realmente nos detiene, repitió Carla, pero sus ojos parecían buscar respuestas en el aire, como si la respuesta requiriese más que simplemente pronunciarla. Valeria sintió que la conversación pendía de un hilo. Sabía que, si se quebraba ese silencio tenso, podía suceder lo que más temía. Quizás Carla se cerraría todavía más, quizás alejaría de su vida a la Valeria que había decidido ser. Pero no podía permitir que el temor se interponga. Tras respirar profunda y lentamente, decidió presionar suavemente. ¿Hay algo que no hayas querido decirme?, preguntó. Su voz era un susurro firme, casi cálido. Carla se retorció en su silla, sus dedos nerviosos tamborileando sobre la mesa. Valeria la observaba con atención, dispuesta a escuchar. La conexión genuina que habían cultivado exigía paciencia, y ella estaba decidida a mantener la puerta abierta entre ambas. Hay tantas cosas que me gustaría compartir, admitió Carla, sus palabras apenas un murmullo. Valeria captó la fragilidad de la situación. En ese instante, vio reflejados en los ojos de su amiga sus propios temores, la angustia de hacer mal las cosas, de fracasar en exponer su verdad. Soy toda oídos, dijo Valeria, validando la lucha interna de Carla. La joven tomó aire y, por un breve momento, Valeria pensó que podía ver sus barreras desvanecerse, pero en lugar de eso, Carla se encogió de hombros, dejando escapar un suspiro cansado. A veces siento que no te comprendo, Val. Tienes esta luz, esta determinación, pero a menudo me da miedo perder lo que hemos sido. ¿Y si al abrirme no nos gusta lo que encontramos? Las palabras de su amiga, aunque inciertas, resonaron en el corazón de Valeria. Era un temor que ella conocía muy bien, un miedo que había tenido que enfrentar en su propio viaje de autodescubrimiento. Sabía que el crecimiento personal pasaba por desmantelar visiones antiguas de sí misma. El miedo nunca desaparece, Carla. Pero creo que hay poder en ser honestas. A veces, lo que nos aleja de la verdad es más aterrador que la verdad misma, respondió Valeria, cada palabra con un peso que resonaba más fuerte que el ruido del entorno. La mirada de Carla se suavizó un poco. Era un momento vulnerable, un intercambio entre dos almas que estaban aprendiendo a navegar el nuevo mapa de su relación. Y en medio de esa vulnerabilidad, Valeria comprendió que su transformación no podía ser completa sin incluir a aquellos que le importaban. Podemos hacer esto juntas, le aseguró Valeria, en un intento por construir un puente hacia la confianza. La conexión real puede ser un refugio. No tengo todas las respuestas, pero me gustaría buscar contigo. Carla se quedó pensativa, y Valeria sintió una chispa de esperanza. Podrían hacer de su conexión un espacio seguro, donde la profunda incertidumbre se convirtiera en una oportunidad de crecimiento mutuo. Lo intentaré, dijo Carla finalmente, y Valeria sintió que un peso se levantaba, aunque algo en el aire todavía parecía inestable. Mientras conversaban, Valeria reflexionó sobre la lección más valiosa que había aprendido con Apac: cada relación es un campo de batalla emocional, y estas situaciones exigían valentía. Decidida a no retroceder, Valeria se preparó para explorar esta nueva faceta de su amistad. Sin embargo, un nuevo pensamiento cruzó la mente de Valeria. No podía evitar que su propia necesidad de transformación se interpusiera en sus interacciones.
Se preguntaba si estaba lista para ser auténtica, incluso cuando eso significaba confrontar su propia historia. La conversación se hizo más profunda, explorando recuerdos que enterraron bajo la superficie, pero Valeria no podía sacudirse la sensación de que este momento estaba abriendo una puerta no solo a su amistad, sino a un camino hacia sus propios miedos. Pero en el fondo de su mente, la pregunta persistía: ¿cuánto estaba dispuesta a sacrificar por la verdad? Saberlo todo requería una exposición que más tarde podría no desear, y ese conocimiento aún la desnudaba de inseguridades latentes. Tal vez estamos solo en el umbral, pensó Valeria, sintiendo que su propia transformación estaba estrechamente ligada a las palabras de Carla. Pero a medida que continuaban su diálogo, también surgía la inquietante posibilidad de que esta revelación pudiera traer más que momentos de vulnerabilidad, podría abrir heridas que creía haber cerrado. El peso de lo que venía se cernía en el aire. Valeria comprendió que el viaje apenas comenzaba y que, en esa búsqueda de autenticidad, cada decisión contaba. La noche caía lentamente y, a lo lejos, el sonido de risas de otros clientes le recordaba la vida que sucedía fuera de esta lucha interna, pero dentro de ella, un inmenso cambio se gestaba. Carla, empezó Valeria, preguntándose si estaba verdaderamente lista para dar el siguiente paso en un viaje que podría reconfigurarlo todo. ¿Qué es lo que realmente tememos tú y yo? La pregunta quedó flotando en el aire, como un eco que aguardaba respuesta, y Valeria sintió que cada fibra de su ser la empujaba hacia el descubrimiento de un nuevo capítulo no solo en su vida, sino en la vida de Carla. ¿Estaría dispuesta su amiga a afrontar juntos los verdaderos límites de su relación? La incertidumbre se cernía como una sombra, anticipando la revelación que estaba por venir. Valeria sentía que el corazón le latía con fuerza, como si fuera un tambor marcando el compás de su propia incertidumbre. La pregunta que había formulado no solo resonaba en el aire, sino que se instalaba en su conciencia, comenzando a destellar con una luz peligrosa. ¿Qué era lo que realmente las detenía? Aquella incertidumbre podía ser peligrosa, en el fondo, podía ser el desafío que les abriría las puertas a un crecimiento verdadero. Carla frente a ella parecía cuestionar no solo el vínculo con Valeria, sino su propia identidad. Lo podía sentir. La lucha interna de su amiga no era distinta a las batallas que Valeria había enfrentado. Desde aquella decisión de dejar atrás a la Valeria complaciente que siempre soñó, hasta convertirse en una mujer dispuesta a buscar la autenticidad sin miedo. Valeria había aprendido que liberarse de las cadenas a menudo costaba más de lo que uno estaba dispuesto a pagar. Sin embargo, el potencial de transformación siempre valía la pena. Lo que nos detiene quizás sea el miedo a lo desconocido, siguió Valeria, empujando la conversación hacia nuevas profundidades. Pero siento que tenemos que dejar atrás lo que nos ata, incluso si eso significa enfrentar lo que a veces preferimos ignorar. Una incomodidad se apoderó del ambiente, como si el aire se tornara más denso, y Valeria respiró hondo, dejando que las palabras fluyeran sin filtros. Sabía que esta no era solo una conversación entre amigas, sino una confrontación con sus respectivas pasadas. Hay una parte de mí que todavía se siente atada a inseguridades, confesó Valeria, sintiendo el peso de su propia vulnerabilidad por primera vez en mucho tiempo. He construido una imagen de lo que debo ser, lo que se espera de mí. Pero en el fondo, tengo miedo de enfrentar la verdad de lo que soy. Los ojos de Carla se ampliaron, probablemente sorprendida por la honestidad inesperada de su amiga. Ambas estaban al borde de un precipicio emocional, y Valeria se preguntaba si su valentía podría impulsar a Carla a saltar junto a ella. A veces creo que somos nuestras propias prisiones, replicó Carla, su voz temblando. No es solo el miedo al fracaso, sino la sensación de que, si revelamos lo que realmente somos, podemos perder a quienes amamos. Y eso duele. Esa afirmación quedó resonando. Valeria se vio reflejada, viendo su lucha misma dibujada en la expresión de Carla. El miedo a perder a otros por ser auténticas era una sombra que ambas compartían. Pero, ¿cómo podían seguir creciendo si se aferraban a esas ilusiones? Quizás lo que necesitamos es aceptar que algunas personas no podrán seguir nuestro ritmo de crecimiento, y eso está bien, dijo Valeria, cada palabra un intento de diluir el miedo que ambas contenían.
Y lo más importante, no podemos ser la sombra de lo que otras personas esperan que seamos. La convicción en su voz estaba tomando forma, y Valeria sintió como su propósito se reavivaba. Las palabras que compartía no solo eran para Carla, sino para ella misma. Era necesario avanzar, y el acto de abrirse a su amiga le recordaba su compromiso hacia la verdad personal. Sé que revelar nuestras verdades puede ser aterrador, pero quizás sea el primer paso hacia una amistad más genuina. Una que abarque nuestras imperfecciones y temores. Valeria continuó, su determinación fortalecida. No debemos temer a lo que otros piensen, nuestro camino es uno que nos hemos ganado a pulso. Carla se quedó en silencio, casi como si considerara cada palabra que flotaba a su alrededor. Valeria, por su parte, sabía que el desafío aún no había terminado, lo que parecía ser un simple intercambio de pensamientos se estaba convirtiendo en un viaje hacia la introspección, revelando más sobre su amistad y sobre ellas mismas. Valeria reflexionó en un instante que pudiera cambiar todo, quizás la verdad no solo liberaría a Carla, sino que también le daría a ella la oportunidad de abrazar aspectos de sí misma que había reprimido por mucho tiempo. La idea de perder algo doloroso podía resultar liberadora. Carla. ¿Te imaginas lo que seríamos si realmente comenzamos a vivir de forma auténtica?, preguntó Valeria, sintiendo una chispa de emoción al anticipar la respuesta de su amiga. La posibilidad de un cambio vital ya no parecía distante, pero antes de que Carla pudiera responder, un destello de incertidumbre cruzó por sus ojos, como si revelara que, a pesar de la apertura, había un abismo de dudas aún no superadas. La verdad en la que Valeria se aferraba podría desencadenar un proceso mucho más profundo. Esa decisión, ese próximo paso, podría convertir cada miedo en fortaleza o, tal vez, en el quiebre que ambas temían. De repente, una imagen apareció en la mente de Valeria. Se dio cuenta de que el viaje que compartían estaba alineado no solo con un futuro incierto, sino con una verdad colectiva que podría transformar cada rincón de su ser. Dime, Carla, urgió Valeria, un poco más intensa, ¿estás lista para enfrentar lo desconocido juntas? Porque la vida que ambas hemos soñado podría estar justo al otro lado de este miedo. La pregunta flotó entre ellas, cargada de posibilidades y esperanzas. Pero una oleada de silencio envolvió el aire mientras Carla reflexionaba, el destino de su conexión y su propio crecimiento pendiendo de un hilo extremadamente fino. Y en su mirada, Valeria percibió que tal vez estaban a punto de atravesar por el portal donde la verdadera valentía les esperaba. ¿Serían capaces de aceptarse plenamente, a pesar de las dudas, o el miedo de perderse en la verdad finalmente las desgastaría? La respuesta estaba en el aire, esperando ser descubierta. El día amaneció claro, y Valeria sintió renovaciones vibrantes en su interior. El encuentro decisivo con Carla marcaba una bifurcación que cambiaría el rumbo de sus vidas. Se sentía lista para afrontar no solo sus propios miedos, sino también para ayudar a su amiga a descubrir los suyos. Al llegar al parque donde se encontrarían, un aire de expectativa envolvió el ambiente, y cada paso la acercaba más a la sanación de sus vínculos. La primera imagen que vio al llegar fue la de Carla, con su mirada cavilosa y su expresión indecisa. Era evidente que la conversación de hoy no iba a ser sencilla, pero Valeria tenía la certeza de que era un paso necesario para ambas. Una brisa suave acarició su rostro, como si la naturaleza misma aprobara su decisión de ser auténtica. Hola, Val, saludó Carla, su voz era un susurro que delataba la carga emocional que ambas llevaban. Hola, Carla. Estoy agradecida de que estemos aquí, respondió Valeria. El nerviosismo empezaba a evaporarse ante la firmeza de su propósito. Durante un par de minutos, intercambiaron anécdotas triviales, pero Valeria sabía que era momento de afrontar lo que realmente importaba. Se tomó un respiro profundo y, con un tono decidido, empezó a hablar sobre la importancia de ser auténticas. Quiero compartir algo que ha estado en mi mente, y también en mi corazón, durante mucho tiempo. He aprendido que la verdadera sanación comienza desde el interior, dijo Valeria, mirando a los ojos de Carla. Siento que si no nos mostramos tal como somos, estamos traicionando nuestra esencia. Carla, sorprendida por la intensidad de la declaración, frunció el ceño y su mirada se volvió analítica. ¿A qué te refieres con mostrarte tal como eres?, preguntó, su voz mezclaba curiosidad y escepticismo. Valeria sintió como cada palabra se volvía más clara en su mente. Había encontrado su verdad,
Ahora era el momento de compartirla sin reservas. Estoy hablando de abrirnos a nosotras mismas, de compartir esos aspectos que a menudo ocultamos por miedo. Yo descubrí una conexión profunda con mi herencia de sanación a través de APAC. Esa revelación me ha transformado, dijo, sintiendo como cada palabra resonaba en el aire. La expresión de Carla se tornó neutra, como si estuviera procesando lo que Valeria acababa de decir. ¿Cómo puede eso ser real?, susurró Carla, luchando por entender. ¿Y si eso que sientes no es más que una ilusión? No entiendo cómo eso puede definir tu vida. Valeria sintió una pulsión en el pecho, una chispa de desasosiego, pero resistió la tentación de rebatir de inmediato. En lugar de eso, se tomó un instante y recordó todo lo que había aprendido sobre la vulnerabilidad y la conexión. Es real para mí, Carla. He sentido la sanación en mis manos, he visto cómo las emociones se transforman a través de la empatía y la conexión. Lo que realmente me gusta hacer es sanar, y eso me llena de vida, explicó, su voz ahora firme y apasionada. La conversación avanzó. Carla, a pesar de sus dudas, empezó a abrirse, revelando sus propios temores, la sensación de estar atrapada en un camino que no la representaba completamente. Valeria se dio cuenta de que, al compartir su verdad, estaba también permitiendo que Carla explorara la suya. La intimidad de la conversación creció, arrastrándolas a un mundo de entendimiento que antes parecía inalcanzable. Cada palabra que pronunciaban tejía un hilo de confianza, y poco a poco, la ansiedad inicial cedía ante una mayor claridad. Si realmente es tan importante para ti, ¿por qué no exploramos esto juntas?, preguntó Carla, agrandando los ojos con una mezcla de incredulidad e interés. Valeria sintió que su corazón palpitaba con más fuerza. Ese era el impulso que esperaba. El deseo de Carla de unirse al viaje hacia lo desconocido significaba que ambas estaban listas para colaborar en su crecimiento. Me encantaría que lo hiciéramos. Puedo mostrártelo, puedo compartir contigo todo lo que he aprendido con APAC, dijo Valeria, una chispa de elocuencia iluminando sus ojos. La conexión a la que me refiero puede sanar no solo a otros, sino también a nosotros en el proceso. La luz del sol brillaba intensamente y el aire vibraba con potencial. Carla sintió, visiblemente más abierta y dispuesta a embarcarse en esta nueva aventura. A medida que avanzaban con sus respectivas exploraciones, tanto Valeria como Carla encontraron un nuevo sentido. La relación fue reconstruida sobre cimientos más fuertes y auténticos, donde la confianza y la vulnerabilidad se entrelazaban, lo que les permitió sanar no solo las heridas del pasado, sino también vislumbrar un futuro lleno de posibilidades. Valeria, por su parte, sintió un profundo sentido de logro. La valiente decisión de ser auténtica no solo catapultó su propia transformación, sino que también sirvió como un faro de esperanza para Carla. Ya no sentía el peso de las expectativas ajenas, había encontrado su propio camino, uno diseñado por ella. En el fondo de su corazón, sabía que había conquistado el miedo, aquel que había amenazado con desviar su camino. La relación con Carla no solo se había modernizado, había evolucionado. Ambas se sentían más conectadas, más fuertes y más dispuestas a enfrentar lo que viniera. Valeria, una vez atrapada por las sombras de las expectativas, ahora se encontraba plenamente a sí misma, dispuesta a abrazar su herencia y su futuro. Era un logro personal singular y significativo. Había reclamado su voz, su verdad, y comenzaba a forjar un legado que resonaría para las generaciones venideras. La conexión con APAC había sido, en última instancia, un reflejo de su propia conexión consigo misma y con el mundo que la rodeaba. El futuro se vislumbraba radiante, y Valeria sonrió, sintiendo el poder de su transformación. Había asumido el control de su vida, y ahora, el cielo era el límite. No esperen ni un segundo más para compartir esta historia con 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Hagamos crecer esta comunidad juntos.